Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a los estudios de Televisión de Madrid y de la Hora Digital. Hoy centramos nuestra mirada en un municipio madrileño con solera, Pozuelo de Alarcón, que está situado en el área metropolitana al oeste de la capital. Esta ciudad, con algo más de 85.000 habitantes, es conocida en casi toda España porque es uno de los lugares con más renta per cápita y le convierte en una de las zonas más ricas de nuestro país. Lamentablemente también es conocida por cosas negativas, porque allí hace unos años se centró una de las tramas de corrupción política, concretamente la trama Gürtel. Este municipio ha sido gobernado ininterrumpidamente durante los últimos 38 años por el Partido Popular y ha gozado de mayorías bastante holgadas. Enfrente siempre ha tenido la oposición dura del Partido Socialista. Hoy recibimos en este estudio al portavoz del Grupo Municipal en el Pleno del Ayuntamiento, a Ángel González Bascuñana. Hola, buenos días, Ángel, y bienvenido a nuestra casa. Y queremos hablar con él, coincidiendo con los 2 años de legislatura, desde las últimas elecciones municipales, pues cuál es la actualidad un poco política y cómo ha ido transcurriendo la vida política del municipio. Como acabo de decir, pues acaban de cumplir 2 años, estamos en la mitad de legislatura y me gustaría que, en primer lugar, nos hagas una evaluación de cómo han sido este tiempo, en este periodo de tiempo. Sí, ¿qué tal, José Luis? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por esta oportunidad de poder hablar sobre un municipio del que se habla mucho, pero que se habla poco en profundidad, ¿no? que es Pozuelo de Alarcón, ¿no? Y sí, tienes mucha razón. Es verdad que Pozuelo de Alarcón se significa habitualmente por ser el municipio con mayor renta per cápita de España, pero se olvida algo muy importante. Se olvida que Pozuelo también es uno de los municipios de España con mayor desigualdad. Si nos vamos al índice Gini, que como sabes pues es el índice que mide de alguna forma los índices el grado de desigualdad que pueda existir en un territorio, nos encontramos con que Pozuelo tiene un índice similar al de Tanzania, en concreto 40,4, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues es bastante lamentable, ¿no? Y da una muestra de que efectivamente en Pozuelo hay muchas grandes fortunas viviendo, pero también hay población, hay muchos vecinos y vecinas, familias que están viviendo con unas rentas escasas, en ocasiones que no llegan casi ni a los 12.000 o 15.000 euros año, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, hay que romper esa imagen de Pozuelo como si fuera un lugar de ensueño y centrarnos en que en Pozuelo también hay problemas, ¿no? Y además hay con un factor adicional, y es que en esta situación de vestir a Pozuelo como si fuera un espacio de riqueza, se invisibilizan los espacios de precariedad que existen, ¿no? Y eso provoca que esa precariedad se multiplique, ¿no? Porque además de existir, además está invisibilizada, ¿no? En este sentido también hay que hablar del Pozuelo gestionado por el Partido Popular y que ha administrado una política fiscal que en algunos sentidos ha sido hasta regresiva, ¿no? Recientemente, hace 2 años, plantearon una rebaja del IBI y de las bonificaciones a familias numerosas, que nos da como consecuencia que lo que han hecho ha sido no reducir en absoluto la carga impositiva que tienen las familias con unas viviendas con menor valor catastral, con menor renta, y sin embargo reducir de una manera muy significativa aquellas viviendas que tienen un valor catastral más elevado, ¿no? Es decir, el Partido Popular de Pozuelo, al igual que hace el Partido Popular en Madrid, carga con mayor presión fiscal a las rentas más bajas y beneficia a las rentas más altas, con lo cual contribuye a incrementar el problema de desigualdad. Porque claro, una consecuencia directa de esto es que el ayuntamiento tiene menos dinero para poder invertir en política social. Y cuando estamos hablando de rentas, como te decía anteriormente, que puedan estar en los 12.000, 15.000 euros año, pues lógicamente hay muchas necesidades y hay necesidad de que los servicios sociales ayuden, contribuyan y tengan una visión mucho más real de la situación de Pozuelo. Y te voy a dar otro dato en este sentido, ¿no? En Pozuelo, en concreto, nos gastamos 39 euros
por habitante en política social. Somos un municipio catalogado como pobre por este estamento que es la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, sí, que cada cierto tiempo elabora algunos rankings en este sentido, y en el cual Pozuelo ya fue corazón de piedra en su día, por ser el municipio más pobre en inversión en servicios sociales de toda la Comunidad de Madrid. Pero como te digo, gastamos 39 euros por habitante, mientras que, por ejemplo, un municipio gobernado por el mismo partido, muy similar a Pozuelo, como es Majadahonda, sí, gasta 49,5. Es decir, en Pozuelo hay un déficit importante de inversión, de gasto en política social. A esto además se le puede sumar que la gestión que se lleva a cabo desde el ámbito económico es francamente mejorable. Recientemente hemos cerrado el año 2019, la ejecución que ha llevado a cabo el equipo de gobierno, y nos encontramos con que en determinados aspectos, en determinados ámbitos, ha sido un auténtico desastre. A lo mejor en conceptos como pueda ser temas de mayores, por ejemplo, nos encontramos con una falta de ejecución que supera el 80%, por ejemplo, manutención, en ayudas extraordinarias para manutención, pues nos encontramos también con una falta de ejecución cercana al 50%. Es decir, en aquellos conceptos más sociales, donde realmente existe una mayor necesidad en Pozuelo, primero se gasta poco y además se gasta mal, una escasa gestión. Por lo tanto, hay diferentes elementos que merece la pena mencionar de Pozuelo y que desde luego no dan una imagen del municipio. Y además esta desigualdad tan tremenda de la que nos hablas, que quizá no se conoce tanto fuera del municipio, es especialmente preocupante cuando ocurren crisis sanitarias como la que hemos vivido en los últimos 15 meses, ¿no? Efectivamente. Con el tema de la pandemia y con el tema de Filomena, que han sido las dos grandes crisis que hemos vivido, pero especialmente la pandemia, que ha sido pues muy dolorosa para muchos vecinos y vecinas, que incluso hemos sufrido pérdidas familiares en este proceso. Es cierto que nos hubiera gustado que por parte, en este caso del Partido Popular, y ya me refiero más al ámbito de la Comunidad de Madrid, pues hubiera habido una visión más leal, ¿no?, con el equipo de gobierno de la nación, ¿no? Nosotros, en este caso concreto de la pandemia, desde el primer momento nos planteamos que había que ser absolutamente leales con el equipo de gobierno, que cualquier propuesta, cualquier queja que pudiésemos detectar, deberíamos trasladarla de una manera interna, hacer propuestas, plantear alternativas, pero no manifestar ante la sociedad una división dentro del ámbito político, ¿no? Porque entendemos que en situaciones tan críticas pues es necesario que todos los partidos políticos estemos a una, ¿no? Y en este caso pues sigamos un poco las directrices que marque aquel que ha sido designado por los ciudadanos para gobernar. Ese posicionamiento de oposición constructiva, de lealtad, pues desgraciadamente no se ha seguido por parte de la Comunidad de Madrid, en concreto con el Gobierno de la Nación, y yo creo que eso, lejos de favorecer el trabajo contra la pandemia, pues lo que ha hecho ha sido perjudicarlo, ¿no? Y como te decía, con otra gran crisis, que bueno, casi fue Filomena con una dimensión totalmente distinta a la de la pandemia, como es lógico, pero ahí también nos hemos encontrado, en el caso concreto de Pozuelo, con un problema de gestión. También quisimos ser leales, también, bueno, intentamos, era un efecto sobrevenido, que nadie podía imaginar que tuviese esa dimensión. Es verdad que la Agencia Estatal de Meteorología nadie la creyó. Avisó, y la Comunidad de Madrid se durmió en los laureles, y el Ayuntamiento de Pozuelo también. Claro, teníamos un plan de inclemencias invernales, bueno, para espesores de 20 centímetros. Sí, se superó. Y se superó con creces, ¿no? Pero lo que es cierto es que no estábamos preparados. El Ayuntamiento de Pozuelo no se preparó para aquello en condiciones. Las máquinas que teníamos designadas por la empresa responsable no funcionaron. En una se le rompió una pala, otra tuvo problemas mecánicos. Luego hubo que apresurarse en la contratación de servicios, buscando en todas partes, entrando en competencia con otros municipios. Aquello supuso unos gastos extraordinarios para la pelea, ¿no?, contra la pala quitanieve o contra la retroexcavadora, ¿no?
Entonces, bueno, sencillamente se podría haber hecho mucho mejor. Probablemente también pensando en fórmulas de gestión cooperativa, ¿no? Buscando mancomunidad con otros municipios, se podría haber hecho una gestión diferente de aquel proceso. Después de toda esta explicación que nos has contado, ¿qué nota le pondrías al gobierno municipal de Susana Pérez Quislan? Bueno, yo al gobierno municipal de Susana Pérez Quislan le tengo que poner un suspenso. Y le tengo que poner un suspenso por una razón muy sencilla, por lo que te comentaba antes. O sea, no se puede permitir que un municipio con más de 100 millones de presupuesto y con una realidad económica muy positiva mantenga unas situaciones de desigualdad como las que se viven en Pozuelo. Yo creo que eso es una asignatura, la gran asignatura pendiente de Pozuelo, y eso merece un suspenso claro a la gestión de Susana Pérez Quislan. Hablemos ahora de su labor en la oposición. Ustedes llevan 38 años teniendo que hacer esa labor. Cuéntanos un poco estos 2 años que has estado tú como portavoz, ¿qué labor habéis hecho? Pues mira, nosotros principalmente lo que pretendemos es ser una oposición útil. El Partido Socialista, como todos sabemos, es un partido con voluntad de gobierno, es un partido de Estado. En todos nuestros ámbitos territoriales tenemos claro cuál tiene que ser, o por lo menos definimos una posición clara respecto de la gestión del territorio, y en este sentido también para Pozuelo. Tenemos la fuerza electoral que tenemos, evidentemente en Pozuelo gobierna el Partido Popular, pero nosotros queremos ser un partido que plantee una oposición útil, que sea un partido capaz de llegar a acuerdos y capaz de establecer diálogos. Muchas veces no se quiere entender por parte del equipo de gobierno esta posición del Partido Socialista, ¿no? Ha habido algunos casos en los que sí, y uno que es especialmente sobresaliente es con una propuesta que hicimos recientemente, en abril en concreto, en pleno, para que se construyeran 25 viviendas en alquiler de protección pública. Y además lo hicimos aprovechando un momento muy concreto, porque el ayuntamiento, que ha entrado en una situación compleja, por lo que hablábamos antes de algunos gastos, digamos, que elevados, está vendiendo mucho suelo público. Sí. Y nos encontramos con que una de las parcelas que han querido vender quedó desierta, nadie la quiso comprar. Y vimos la oportunidad para que el ayuntamiento adquiriese el compromiso de construir ahí vivienda pública. También hay que decir que, en contra de lo que pasa en muchos otros municipios de la Comunidad de Madrid, gobernados por la derecha y gobernados por la izquierda, sí, en Pozuelo no se construye vivienda pública desde hace más de 10 años. Sí, nada, cero. El balance que plantea la señora Quislan en vivienda pública es cero absoluto, ¿no? Entonces conseguimos que esta propuesta de 25 viviendas fuera aprobada en pleno por todos los partidos políticos, exceptuando a Vox, lo cual no es algo habitual, ¿no? No era de extrañar, efectivamente. Todo lo que sea beneficioso para los vecinos, para ellos parece que no lo es. Pero en este caso salió aprobada la moción y se adquirió el compromiso de construir 25 viviendas, como digo, en alquiler de protección pública, para rentas que no superen los 43.500 euros, rentas familiares, y luego con unos costes de alquiler que no superen un tercio de la renta familiar, ¿no? Y principalmente para familias y para jóvenes menores de 35 años. ¿Por qué lo de jóvenes menores de 35 años? Porque es uno de los grandes problemas que tiene Pozuelo en materia de vivienda. Hay un dato que es muy significativo. Si nos vamos a la pirámide de población de Pozuelo, nos encontramos con que entre los 20 y los 40 años hay una falta de 5.000 vecinos que se han ido. No han encontrado vivienda asequible y han tenido que... Muchos probablemente se han ido a trabajar o a estudiar a otro país o a otra región, pero muchos de ellos son vecinos que quisieran haberse quedado en Pozuelo y desarrollar su vida, su emancipación allí, y que sin embargo se han tenido que ir. Ya empieza a haber incluso familias que llevan incluso décadas en Pozuelo que se están teniendo que ir por este problema, ¿no? Y entonces, ante esa situación, pues vimos claramente el objetivo y pusimos sobre la mesa uno de nuestros pilares clave, que es el de la vivienda protegida, ¿no? Ese es uno de los elementos fundamentales de nuestra labor de oposición. También hay que significar, y va muy relacionado con el tema de la vivienda,
El tema de la rehabilitación, que también es un campo importante en el que, como podemos entender, Pozuelo, que tiene dos cascos antiguos, dos zonas, sí, en los cuales pues, las rentas son más bajas, pues nos encontramos con problemas de eficiencia energética, muchos edificios que no tienen ascensor. Te encuentras con realidades de muchas personas mayores que no salen en meses de sus casas por no superar el suplicio de tener que subir luego 3 o 4 pisos de escaleras, ¿no? Y para esto pues es necesario que el equipo de gobierno pues, bueno, abra los ojos y se preocupe, ¿no?, de los problemas de estas familias, cuando además hay posibilidades económicas para ello, porque eso es una de las cuestiones clave, ¿no? Pues es indudable que esta legislatura no es una legislatura normal, porque ha quedado todo prácticamente afectado al tener que enfrentarnos a la gestión de la crisis. Pero también es verdad que el Partido Popular y esta alcaldesa lleva 6 años, ¿no?, al frente del ayuntamiento. Entonces, ¿cómo calificaría la acción en todo este tiempo? Pues mira, yo creo que hay un problema fundamental en la gestión del PP y en concreto en la señora Kirchner, y es que no tiene proyecto de ciudad. Se lo he dicho repetidas veces en todos los debates del estado del municipio que se han producido, se lo digo siempre, y a ella le enfada mucho, pero desgraciadamente es una realidad palmaria, ¿no? O sea, si algo se le pide habitualmente a un líder político es que tenga una visión más o menos clara de su territorio, del territorio que gobierna, a 10, 15 años. Es lo mínimo que se le puede pedir. En este caso, la señora Kirchner no lo tiene. El Partido Popular funciona pues como un organismo reflejo ante lo que es la labor cotidiana de gestión. Pues, bueno, hay una empresa de la vivienda, hay una empresa de limpieza que tiene externalizado el servicio y que da su función, los temas de policía, etcétera, pero no es capaz de diseñar un proyecto de ciudad al medio y a largo plazo, ¿no? Y eso es un problema grave, porque eso hace que se vayan un poco cubriendo etapas y se vayan solucionando pequeños problemas puntuales, pero sin tener una dimensión clara de lo que debe ser la ciudad. Y tenemos que tener en cuenta que Pozuelo es una ciudad que hoy ya tiene 87.000 y pico habitantes y que se encamina, en el momento en el que se desarrollen los proyectos, muchos de ellos ojalá no lleguen a llevarse a término, pero si se desarrollaran todos los proyectos que están en cartera, se iría prácticamente a los 120.000 habitantes. Por lo tanto, es una ciudad que merece la pena ser pensada, merece la pena sentarse, analizar. Para evitar problemas en el futuro, ¿no? Evitar problemas en el futuro, efectivamente. Hay 2 elementos claves en esto. Por un lado, el tema de la movilidad y por otro lado, el tema de los espacios naturales, el tema verde, por decirlo de una manera más genérica. En el tema de la movilidad, como te comento, si Pozuelo se va a 120.000 habitantes, nos podemos encontrar con un Pozuelo convertido en una auténtica ratonera de vehículos. En este momento, Pozuelo está cruzado por la M40, es un municipio que está como muy encastrado en lo que sería el término de Madrid. Sí. Y por lo tanto, pues bueno, nuestras posibilidades de desarrollar viales, de desarrollar espacios para dar salida a vehículos son complejas. Lógicamente, incorporar un número muy importante de vecinos, pues te puede llevar del orden, el cálculo es aproximadamente entre 16.000 y 20.000 vehículos más, que vas a cargar sobre unas vías ya saturadas. Pues bien, para esto no tiene alternativa el Partido Popular. No tiene alternativa. Se sigue centrando en el vehículo privado y no se aborda de una manera clara, concisa, contundente lo que sería el transporte público, que va a ser necesario de todo punto para poder canalizar este cúmulo de población, ¿no? Y por otro lado, el tema natural, ¿no? Pozuelo, yo ya llevo 40 años viviendo en Pozuelo, empecé y mucho más yendo allí al colegio, ya desde el 75. Si Pozuelo se ha significado por algo, ha sido por sus espacios naturales y por el tema del agua. Son dos temas, 2 ámbitos que en Pozuelo han sido fundamentales y que fueron protagónicos en su pasado reciente, ¿no? De hecho, Pozuelo creció en algunas zonas precisamente porque era una zona de veraneo.
Se construyeron lo que llamaban las zonas de hotelitos, etcétera, porque era una zona muy agradable, de una gran salubridad para las personas que vivían a lo largo del año en Madrid. En Madrid. Y ese espacio natural se está viendo deteriorado de una manera clara por la política poco responsable del Partido Popular. Ahora mismo tenemos un tema sobre la mesa importante, que es Monte Gancedo. Es un monte importante que hay pegado a la M40, muy cerca de la Universidad Politécnica, que tiene un campus en Pozuelo, y que está pendiente de que en cualquier momento pueda ser urbanizado. Eso sería una auténtica locura por muchas razones, entre otras porque este espacio de Monte Gancedo conforma un anillo verde que rodea todo el Pozuelo y que le da esas características de municipio, pues bueno, muy ecológico, muy saludable, ¿no? Si rompes ese anillo, pues estás rompiendo toda una estructura importante para el municipio. Y además rompes el contacto con el Monte de Guadilla, es decir, estás rompiendo espacios naturales importantes. Con el tema de la gestión del agua, pues exactamente igual. Nos encontramos con que no se están cuidando los cauces naturales de Pozuelo, no se están cuidando vestigios incluso arqueológicos que tenemos de lo que llamaban los viajes del agua, que bueno, estamos hablando de unas estructuras que pueden tener del orden de 200, 300 años, precisamente para canalizar el agua a nuestra ciudad. Es decir, hay diferentes elementos que configuran la personalidad de Pozuelo, que han hecho de Pozuelo lo que es, y que sin embargo la gestión del Partido Popular lo está arruinando, lo está llevando al traste, precisamente por eso, por no tener una visión de ciudad más o menos definida de aquí a 10 o 15 años. Nos estás hablando de eficiencia energética, de movilidad sostenible, de medio ambiente. Son líneas que están incluidas en los planes de recuperación del gobierno, en los fondos europeos. Por tanto, es importante tener claro qué quiere ser Pozuelo en el futuro, ¿no? Claro. Sin duda. Y mira, y además me tocas un tema que conozco con bastante en profundidad, ¿no? Que es todo el tema de los fondos europeos y concretamente el programa que nos ha aprobado recientemente la Unión Europea, que ha venido Ursula von der Leyen a anunciarlo aquí a España, el programa Next Generation, que contempla multitud de ámbitos que afectan de una manera directa a los municipios y que van a suponer solo en ayudas directas, no reembolsables, del orden de 70.000 millones. 70.000 millones de euros. Los ayuntamientos tienen unas posibilidades inmensas en este campo. No solamente para ellos, sino también para las empresas radicadas en sus territorios, que eso es un factor también muy importante. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Pozuelo respecto de esto? Cero absoluto. Cero absoluto. Me llegan noticias de que otros ayuntamientos están planteándose, algunos departamentos, algunas agencias, precisamente para intentar presentar proyectos, captar, ¿no? Efectivamente, captar fondos por la vía de presentación de proyectos, incluso ayudar a sus propios autónomos, a sus propios comerciantes para que puedan acceder a esos fondos, ¿no? En el Ayuntamiento de Pozuelo, cero. De hecho, le hice una propuesta a la señora Kisland en el debate sobre el estado del municipio, porque hay una propuesta específica que está incluso al margen del programa Next Generation, pero hay una propuesta específica de la Unión Europea para conformar 100 ciudades europeas que sean neutras climáticamente hablando. Es decir, que consuman lo mismo que producen. Sí. Le dije, Pozuelo tiene todos los parabienes para poder ser una de esas 100 ciudades. Bueno, pues la mujer se rió. No sé si probablemente porque ni siquiera sabe lo que es la Unión Europea o la que hay tan lejos que ni siquiera se ha preocupado de conocerlo, ¿no? Pero son oportunidades, esta es una, y otras muchas que podrían conformar, pues eso, ese modelo de ciudad, ¿no? Se podrían, pues bueno, plantear proyectos importantes en materia medioambiental, en materia de movilidad, también en materia social, también hay campo para ello, en materia educativa. Hay que tener en cuenta que Pozuelo recibe todos los días 20.000 estudiantes. Pozuelo, supuestamente, sobre el papel es una ciudad universitaria. Sí. Tenemos 5 campus y, sin embargo, vivimos de espaldas absolutamente a ellos. Absolutamente. No hay un solo estudiante de los 20.000 que vienen a Pozuelo todos los días que se tome un café en el bar de la plaza. No lo hay. Y eso es una auténtica pena, es verdaderamente lamentable, ¿no? Pero bueno, esta es la visión de un Partido Popular que, claro, como ha gobernado durante 38 años, como bien decías antes,
y que parece que tiene en mente que no va a dejar de gobernar nunca, pues les hace, pues, bueno, caer en la desidia, caer en la inoperancia y bueno, convertirse más en un lastre que en un... Y tras estas casi 4 décadas de gobiernos conservadores, ¿cree usted posible el cambio a medio o corto plazo? A ver, hay un elemento que es clave, y es que en las últimas elecciones perdieron la mayoría absoluta. Por primera vez. Solamente no tuvieron mayoría absoluta en las primeras elecciones democráticas municipales, que ganó la UCD, y ellos, como Alianza Popular, apoyaron el gobierno de la UCD, y estas últimas elecciones en las que han perdido la mayoría absoluta. Por lo tanto, hay posibilidades ahí. Y desde luego, si el Partido Popular sigue con este comportamiento, pues, y con esta falta de gestión, pues probablemente esas posibilidades aumenten. Todo indica que podría ser así. Además, cometen un error importante de exceso de confianza. Y me parece que eso no es un problema únicamente de la señora Kislak, ¿no?, del Partido Popular en Pozuelo, me parece que es más de ámbito general, ¿no? Piensan que el resultado que se ha producido en Madrid, que se va a reflejar de forma directa en los diferentes municipios o en otros ámbitos, y me parece que se equivocan claramente. Las condiciones, los elementos, los flecos que han confluido en el tema de las elecciones en Madrid son muy distintos a los que puedan confluir en una situación como la de Pozuelo o cualquier otro municipio, ¿no? Entonces creo que probablemente cometan un exceso de confianza que les lleve a errores, ¿no? Y lo que es claro es que lo mismo que ha ocurrido en estas últimas elecciones podrá ocurrir en otras, y que el Partido Popular vuelva a perder la mayoría absoluta y se abra un espacio potencial para poder, bueno, establecer otro gobierno de la ciudad, que seguramente será bastante más eficiente. Pues muchísimas gracias por todo, Ángel. Hasta aquí llegamos hoy. Ha sido un placer tener a Ángel. Esperamos que repitas visita. Encantado. Y nosotros nada más, nos despedimos hasta el próximo programa.